dice el título, pues es un salmo escrito por David. Probablemente, algunos piensan, probablemente él escribió este salmo después de la traición de su hijo Absalón, cuando su hijo atentó contra el reino y atentó contra su autoridad, y después Absalón murió en la batalla, quedó colgado de un árbol y ahí murió, degollado. Y David, angustiado por su hijo, lloraba, y Joab, uno de sus, o el principal de sus asesores militares, el capitán de sus ejércitos, llegó a reprenderlo porque David lloraba por su hijo, que era su enemigo, que había atentado contra él. Mientras que el pueblo, que había arriesgado su vida por salvar a David, estaba allá afuera sin que recibiera ninguna palabra de David. David lloraba por el hijo y no lloraba por el pueblo. Entonces Absalón lo fue a reprender, a decirle: ¿cómo es posible que tú llores por tus enemigos y desprecies a tus amigos, a los que arriesgaron su vida por ti? Entonces David estaba por todos lados acosado, por un lado porque se había muerto su hijo lo había traicionado, tenía muchos enemigos, y por el otro lado porque el pueblo estaba resentido contra él, porque él no había apreciado debidamente el esfuerzo que el pueblo había hecho para salvarlo de su propio hijo, el cual murió, y cuando murió David lo lamentó. Así que David estaba rodeado por todas partes en estas circunstancias de enemigos, de angustia, de dificultades. Y probablemente fue en esas circunstancias que David escribió este salmo. Este salmo lo podemos dividir en 4 partes. En primer lugar, él hace un clamor, presenta su clamor ante Dios por los temores que él está experimentando. En segundo lugar, él hace una petición de justicia, porque los enemigos son enemigos reales y son enemigos peligrosos, perversos, malvados, inicuos, malos. Y él hace una oración para pedir justicia en contra de sus enemigos, que no solo eran enemigos de David, eran enemigos del pueblo de Dios, eran enemigos de Dios mismo. Así que David, por un lado, hace una oración por los temores que le rodeaban. Segundo, hace una oración pidiendo justicia contra sus enemigos o contra los enemigos del pueblo de Dios. Tercero, él presenta su gratitud ante el Señor por la ayuda que ha recibido, por la ayuda que está experimentando en medio de estas grandes angustias. Y en cuarto lugar, él termina haciendo un ruego por el pueblo de Dios, por todos los que están involucrados en esa circunstancia. Muy bien, leamos el Salmo, hermanos, y después vamos a hacer un análisis breve de lo que aquí encontramos. Dice: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos, cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates junto con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Amén. Muy bien, como lo dije, el Salmo comienza con un clamor que David presenta a Dios en medio de sus temores. Y por lo menos podemos identificar 2 cosas que a David lo llenaban de temor. En primer lugar, el temor de que el Señor no estuviera con él, que el Señor se desentendiera de él, de que el Señor lo abandonara y lo dejara. Seguramente esto era, hermano, producto de esas angustias y esas incertidumbres y esas circunstancias que él estaba viviendo, que
emocionalmente lo dejaban a él vacío, espiritualmente lo dejaban a él desolado, hasta el punto que él sentía que Dios lo había abandonado, que Dios lo estaba abandonando. Y entonces él presenta su clamor diciendo: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Así que por un lado él tenía temor de que Dios se desentendiera de él, de que Dios lo abandonara, lo dejara solo. Y luego, lógicamente, no tener la presencia de Dios es la tragedia, la peor tragedia que puede sufrir un piadoso. Y David lo expresa diciendo: no sea que dejándome, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. En otras palabras, su temor, por un lado, era que Dios lo abandonara; por el otro lado, de que al abandonarlo Dios, él iba prácticamente a vivir como un muerto. Él iba a experimentar la muerte, no necesariamente la muerte física, pero la muerte interna, la muerte espiritual. Porque para un creyente verdadero, para un hijo de Dios verdadero, no hay cosa peor que Dios lo abandone. Es la muerte misma para un verdadero creyente, para un verdadero hijo de Dios. Que Dios se desentienda de nosotros, que Dios nos abandone. Y entonces David le expresa ese temor al Señor. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Ahora, noten ustedes que en medio de los temores de David, que eran reales, que eran intensos, que eran profundos, en medio de esos temores, David se refiere a Dios como su roca. Le dice: roca mía, no te desentiendas de mí. Y luego se expresa diciendo: oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. En otras palabras, él mantenía la esperanza de que sus oraciones podían entrar hasta el templo de Dios, hasta el lugar santísimo, donde Dios escucha, donde Dios responde, donde Dios procesa nuestras oraciones. Roca mía, oye mi voz cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Pero el hombre estaba lleno de temor, el hombre estaba angustiado. Y a veces, hermanos, nosotros leemos tanto en la Biblia de los temores y las angustias y las incertidumbres y las aflicciones de los hombres de Dios, que nos acostumbramos a leerlas y no nos ponemos a pensar que esas angustias eran reales, como las angustias que nosotros experimentamos, como la incertidumbre, como la soledad que podemos nosotros experimentar. Era muy real. Porque aquellos hombres eran hombres semejantes a nosotros en sus pasiones. No eran mejores que nosotros. Así que tenemos a este hombre clamando en medio de sus temores, aunque manifestando, expresando en medio del temor también que Dios es su roca, que Dios lo escucha. O sea que es una combinación de incertidumbre y de certeza a la vez. Es como la expresión de aquel hombre que le dijo al Señor: Señor, creo, ayúdame incredulidad. Es como la angustia de Pablo, que dice: miserable hombre de mí, pero a la vez dice: gracias a Dios por Jesucristo. O sea que Pablo era un hombre miserable, victorioso. Era un hombre victorioso, miserable. Como aquel hombre, era un hombre de fe que necesitaba creer. Aquí tenemos a un hombre temeroso que tiene un refugio. Esa es la dualidad que nuestra humanidad, hermano, experimenta. No es porque Dios realmente nos abandone, no es porque nosotros realmente seamos miserables, no es porque Dios nos haya abandonado, no es que la fe no funcione, es que nosotros somos débiles.
Es que nosotros, nuestra percepción de las cosas es tal que muchas veces pensamos que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos está atendiendo. Pero Él clama. Y la evidencia de un verdadero creyente es precisamente eso, que no importa cuán intensas sean sus angustias, no importa cuán desolado se pueda sentir y aparentemente como que el Señor lo abandonó, pero sigue clamando, sigue esperando, sigue dependiendo del Señor. Eso es lo que podemos contemplar en estos primeros 2 versículos. Ahora, en los versos 3 al 5, David cambia el enfoque de su clamor para pedir justicia. Hace una petición de justicia a causa de sus enemigos, en contra de sus enemigos. Él dice: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Es decir, gente hipócrita, ¿no? Gente falsa. Hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Te dicen una cosa frente a ti, dicen una cosa frente a ti, pero en realidad están tramando maldad a tus espaldas. Y entonces en el verso número 4, David hace su petición. Es como que si fuera delante de un juez, delante de un fiscal, para presentar una demanda en contra de sus enemigos. Dice: dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos, dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Ahora, David aquí no está actuando, pero está pidiéndole a Dios que actúe Él. David no está buscando venganza, pero está pidiéndole a Dios que Dios sea el que ejercite la venganza. David no está tomando la justicia en su propia mano, pero le está pidiendo a Dios que haga justicia. Y una justicia severa, porque Él habla de darles su merecido, de darles conforme a sus obras, conforme a la perversidad de sus corazones. Que los derribe, que no los edifique, que los destruya. Y esas oraciones eran frecuentes en los salmos, o son frecuentes en los salmos, eran frecuentes en las expresiones de David, pidiendo venganza y destrucción contra los enemigos, no ejerciéndola él. Ahora, cuando David salía a pelear, cuando David mataba a alguien, porque David lo tenía que hacer como guerrero, como rey, no era por venganza personal, era por una orden judicial, por una orden militar que provenía de Dios. Es decir, David nunca peleó guerras por motivos personales. David peleó las guerras del Señor. Josué nunca peleó guerras por motivos personales o ambiciones personales. Peleó las guerras del Señor. Josué, Moisés, Abraham, cuando se metieron a guerras, David y los verdaderos hombres de Dios, eran las guerras de Dios. Hay guerras de Dios y hay guerras nuestras, hermanos. Nosotros tenemos que aprender a escoger nuestras guerras, los conflictos en los que nos vamos a meter. Nosotros no podemos estarnos metiendo en todo tipo de conflicto y entrando en todo tipo de controversia y provocando todo tipo de situaciones. Hay situaciones verdaderamente controversiales que merecen que nosotros entremos en ellas y no importa lo que suceda, que nos metamos en ellas, si son del Señor, para la gloria de Dios, por la causa del Señor, no por nuestra propia iniciativa, no por nuestro propio temperamento, por nuestras propias reacciones, por nuestros propios beneficios o ambiciones. Aquí tenemos a este hombre, hermano, pidiendo justicia, una justicia severa en contra de los enemigos. Esto es lo que se conoce como salmos, como los salmos judiciales, en los cuales los salmistas piden justicia a Dios en contra de sus enemigos. Pablo nos dice en el libro de Romanos: no os venguéis
vosotros mismos, dad lugar a la ira de Dios. Es decir, no dejemos que se suelte nuestra ira, dejemos que sea la ira del Señor. Era lo que Moisés hacía cuando se rebelaban contra él. Moisés no reaccionaba de una manera irracional o de una manera irreflexiva en contra de sus enemigos y en contra de sus opositores. Lo que él hacía era ir delante de Dios y esperar que Dios le hablara, esperar que Dios ejecutara su juicio. Cuando Pablo, por ejemplo, habla de Alejandro, dice: Alejandro el calderero me ha hecho muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Esa es una oración similar a esto. Él está pidiendo justicia. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice Pablo, cuando le habla a los Gálatas de los falsos maestros que los estaban perturbando. Pero él está dejando esto en las manos del Señor. No deis lugar a la ira, porque vuestra ira no produce la ira de Dios. Si nosotros nos vengamos, si nosotros hacemos lo que nuestras reacciones emocionales nos indican, hermano, no vamos a dejar obrar al Señor. Tenemos que dejar obrar al Señor. Esto era lo que David hacía, esto es lo que David está haciendo acá. Así que él clama pidiendo justicia. Muchas ocasiones, hermanos queridos, muchas circunstancias, ofensas contra nosotros, traiciones, maldades que nos hagan, daños que nos hagan, no requieren que nosotros nos defendamos, sino que dejemos al Señor que Él lo haga. Habrá otras ocasiones y otras circunstancias en que no por causa nuestra, sino por causa de la obra de Dios y por causa de la gloria de Dios tendremos que actuar. Como cuando la iglesia tiene que tomar acción y ejercer disciplina contra los que provocan desórdenes o pecados escandalosos sin arrepentimiento en la iglesia, o cuando tenemos que defender a alguien más débil que nosotros o la causa del Señor, pero no por nosotros mismos. Cuando se trata de nosotros mismos, el Señor dice que pongamos la otra mejilla, que si nos quieren abusar, que nosotros le demos también la capa. Si nos piden prestado, le regalemos la capa. O sea, la actitud interna nuestra en lo personal es no reaccionar, no tomar venganza a nosotros mismos, no tratar de resolver las cosas a nuestra manera. Así que David está lleno de temores y clama, su temor más grande, que Dios lo abandone, porque eso lo va a convertir en un muerto viviente. Pero también él pide justicia porque sabe que esta gente es perversa y le quieren hacer daño, pero el Señor se hará cargo de ellos. En tercer lugar, en el verso 6 en adelante, David agradece y le dice al Señor: bendito sea Jehová, verso 6, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Oyó la voz de mis ruegos, y David lo está reconociendo y dice: bendito sea Jehová. Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Él me ayudó. No hay cosa más grande, hermano, que confiar en el Señor. No hay descanso más hermoso que confiar en el Señor. Y aquí David lo está expresando. No hay nada mejor que podamos hacer que rogarle al Señor, clamarle al Señor, encomendarnos a Él, depender de Él, esperar en Él. Y David esperó. En un salmo previo, él dice: este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado.
Todo verdadero creyente experimenta eso, hermano. Y tenemos que ponernos en la posición de experimentar eso continuamente, confiar en el Señor y recibir su ayuda. Qué maravillosa experiencia, confiar en el Señor y verlo a Él actuando. Como le dijo él al rey Josafat, no habrá para qué ustedes peleen esta guerra, estad quietos y mirad la salvación de Jehová, porque no es vuestra la guerra, sino es de Dios. No es vuestra la guerra, sino es de Dios. Hay situaciones y circunstancias y personas, hermano, que nosotros no podemos controlar. Están fuera de nuestro alcance, pero no del Señor. El Señor las sabe controlar. Y el salmista lo ha experimentado y ahora está adorando a Dios por eso, diciéndole: bendito sea Jehová que oyó la voz de mi ruego. En Él confió mi corazón, fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Ahora, en cuarto lugar, el salmista ahora piensa en el pueblo de Dios. No solo piensa en él, no solo piensa en lo que le está sucediendo a él, sino piensa en el pueblo de Dios. Y piensa en él ahora como rey. Dice en el verso 8, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Cuando David aquí habla de su ungido, se está refiriendo al rey, que era él mismo. Él era el ungido de Dios, David, el rey era el ungido. Y David está diciendo, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador del rey. O sea, del mismo David. Era David el que había recibido el refugio del Señor como rey. Le habían querido quitar la corona, le habían querido quitar la autoridad. Su propio hijo Absalón y todos los que se unieron a Absalón para esta perversidad. Pero el Señor fue el refugio salvador del rey, de su ungido, de David, y la fortaleza de su pueblo. Y entonces en el verso número 9 dice, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales para siempre. ¿Ven ustedes el corazón de este hombre, hermanos? Era un verdadero pastor. Él no era pastor en el sentido neotestamentario, ¿no? Pero era un rey que tenía un corazón pastoral, o sea, que amaba al pueblo de Dios, que amaba la obra de Dios. Y que peleaba no por sus propias causas y sus propias ambiciones y sus propias pasiones, sino peleaba por la causa de Dios. A eso hemos sido llamados nosotros. Esta noche estamos aquí, hermanos, no por nosotros, no por las necesidades que tenemos nosotros solamente. Por supuesto que tenemos necesidades, pero la verdadera oración del pueblo de Dios no debe ser porque tenemos necesidades. Ustedes han oído que es proverbial, que muchos cristianos dicen cuando están en angustia, entonces vienen al culto de oración. No debe ser así. Nosotros no venimos al culto de oración porque estamos en angustia, porque tenemos necesidad personal. Venimos acá por el reino de Dios, por Dios mismo, por su pueblo, por su causa. Porque el Señor lo dice en el Padre Nuestro, vosotros oraréis así: santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Esos son los motivos primordiales de la oración. Y por supuesto necesitamos el pan, necesitamos el perdón y necesitamos la protección. También eso es importante en la oración. Pero si solo el pan, si solo el perdón, si solo la protección nos mueven a orar, estamos mal. David ora acá en el verso 9 diciendo, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad. Ese hombre llevaba, hermano, al pueblo de Dios en su corazón. Y cuando él dice tu heredad, se está refiriendo a que el pueblo de Dios es la herencia de Dios aquí en la tierra. Hermano, lo único que a Dios le interesa en esta tierra es su pueblo, no le interesa nada más. Porque aún esta creación va a ser destruida, y por supuesto que a Dios le interesa la creación, pero la va a destruir y la va a reconstruir, cielos nuevos y tierra nueva. Pero en este momento lo que le interesa a Dios en esta tierra es su heredad. La herencia de Dios en la tierra somos nosotros. No porque seamos mejores,
No porque tengamos ningún mérito, sino porque nos hemos refugiado en aquel, en el mejor, en el que sí tiene mérito, en el Señor Jesucristo. Es por Él, hermano, por su gracia, por su justicia, por su inocencia, por su sacrificio, por su redención, que Dios nos ve a nosotros preciosos, como la niña de sus ojos, que Dios ama a su pueblo. Cristo amó a la iglesia, dice, y se entregó a sí mismo por ella. El libro del Cantar de los Cantares es una alegoría del amor de Dios por su pueblo. Y aquí David está reflejando ese amor, hermano, diciendo: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastoréales y susténtales para siempre. Así que ese hombre, hermano, en medio del clamor por los temores que le rodeaban, de su petición por la justicia en contra de los perversos y de su gratitud por la ayuda que había recibido, no se olvidaba de interceder también. Tenemos que aprender a interceder, a orar los unos por los otros, hermanos. Oremos. Señor y Padre nuestro, te bendecimos, agradecemos tanta misericordia con la cual, Señor, tú te has manifestado a nosotros, te has revelado a nuestras vidas. Gracias por lo que hiciste en la vida de David, Señor, en medio de todas sus angustias, de todas sus batallas y sus luchas, y aún de sus pecados y de sus debilidades. Tú le enseñaste a vivir delante de ti, Padre. Tú le llamaste un hombre conforme a tu corazón, porque siempre supo depender de ti. Y cuando pecó, supo arrepentirse sinceramente, intensamente. Padre, enséñanos a vivir de esa manera. Enséñanos que en nuestros temores podemos y debemos refugiarnos y clamar a ti, Señor. Que frente a los enemigos, a los adversarios, a las ofensas y a las traiciones, no tenemos que tomar la justicia por nuestras propias manos, sino esperar en tu justicia y en tu venganza. Ser siempre agradecidos por la ayuda que nos das y tener a tu pueblo en nuestros corazones, Señor, rogando por ellos, sirviéndolos para la gloria de tu nombre, para el avance de tu reino. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Bendito seas. Amén. Amén.